Shalom, everybody. Shalom a todos desde Jerusalén. Bienvenidos al webinario semanal de cada jueves de tarde. Espero que estén teniendo un gran día desde donde se encuentren alrededor del mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Siempre son bienvenidos a este webinario de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Ahora, hoy tenemos un seminario muy especial y el tema de hoy es la connotación histórica de lo que ocurrió hace 125 años en la ciudad de Basilea. De hecho, va a haber una gran celebración en la ciudad de Basilea conmemorando los 125 aniversarios del Congreso Sionista. Y sobre esto, Teodoro Herz escribiría en su diario: hoy he creado el Estado de Israel en ese Congreso, un Estado para el pueblo judío. Y una de las razones por las que él estaba estableciendo esto fue por el motivo de que estuvo emergiendo desde Francia en ese tiempo el asunto de Dreyfus, un ejército del que estaban siendo acusados. Y este juicio estaba basado puramente en antisemitismo. Así que Teodoro Herz se dio cuenta que necesitaban una tierra para el pueblo judío, que se pudieran separar de todas estas corrientes de antisemitismo y donde podríamos proteger a nuestro pueblo de la alienación en la diáspora. Y hoy el asunto de hoy es, luego de 125 años de este Congreso, ¿el antisemitismo existe hoy todavía? ¿Y cuál es el rol que los cristianos podemos jugar en este tema? Tenemos uno de los mejores expertos, no podríamos haber elegido uno mejor. Él es el Dr. Lawrence Weinbaum. Es un privilegio y honor tenerte con nosotros. Bienvenido a este webinario. Y permítanme presentarles al Dr. Weinbaum. Él es el director del Consejo de Relaciones Exteriores de Israel. Aquellos que no conocen este consejo, es el cuerpo más grande que representa a todas las comunidades judías alrededor del mundo. Él también es miembro del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores en materia judía. También ha sido director ejecutivo del periódico importante desde que se estableció en el 2006. También ha viajado extensamente, escribiendo muchos libros acerca del antisemitismo. Hay uno que es muy interesante: la Unión Judía en la resistencia del gueto de Varsovia. Él también se graduó de la Universidad Georgetown en Washington, D.C. Espero que no te ofendas si me dirijo hacia ti por tu primer nombre. Nos hemos conocido por mucho tiempo. Es un gran amigo, así que bienvenido a nuestro seminario semanal. Oh, Jürgen, muchas gracias por esta cálida invitación. Estoy muy conmovido por ser invitado a este programa. Nos hemos conocido hace mucho tiempo ya. Y como lo he dicho antes, quisiera expresar un profundo agradecimiento por la obra maravillosa que ustedes y la Embajada Cristiana Internacional hacen, y también hacia todos los que siguen su trabajo. Toda la tarea que ustedes hacen y que es posible, no la damos por sentado. Y realmente creemos que estamos fortalecidos al conocer que tenemos tantas personas que nos apoyan alrededor del mundo y aseguran el bienestar de Israel. Antes que diga nada más acerca de este tema que nos reúne, a veces
pienso en lo que voy a decir acerca de antisemitismo. Y pienso quizás se ha dicho todo, pero espero que pueda agregar algo hoy. Estoy hoy hablando en mi capacidad personal. Lo que les diré está basado en mi interpretación personal y en mi análisis personal. No estoy hablando de parte de ninguna de las organizaciones a las que estoy asociado, para que no haya una mala interpretación. Por supuesto que es muy significativo que tengamos este debate 125 años luego de ese Congreso sionista, porque ese fue un tiempo de separación de aguas en la historia mundial. Hoy, por supuesto, el pueblo judío está en una posición muy diferente que hace 125 años. De hecho, hoy tenemos un Estado judío, un poderoso Estado judío que tiene todas las herramientas necesarias para defenderse a sí mismo y asegurarse la sobrevivencia. No estamos en la posición en la que estuvimos años atrás. Sin embargo, lo que es impactante es que todavía tengamos que tener esta conversación, porque Herzl realmente creyó que una vez que el Estado judío existiera, el tema del antisemitismo de una u otra forma o la antipatía que existía hacia los judíos desaparecería. Y a pesar de su brillantez, y él fue muy visionario, él en realidad no lo entendió, porque yo pienso que él lo subestimó. Él no evaluó correctamente la profundidad del antisemitismo. Y por supuesto proviene de tantas direcciones diferentes. Podríamos acercarnos con un enfoque político o sociológico o incluso psicológico y por supuesto hasta teológico. Todo depende de cómo queremos verlo. Pero dijiste algo en tu apertura que me hace acordar de una cita muy importante del gran rabino Jonathan Sacks, que fue el rabino jefe allí en Gran Bretaña. Él dijo, los judíos no pueden combatir el antisemitismo solos. La víctima no puede acusar al crimen. El odiado no puede atacar al odiador. Es un error que los judíos crean que pueden combatir solos. Los que pueden combatir el antisemitismo son aquellos que están en las sociedades. Así que por eso creemos que es importante la tarea que hacen. A veces pienso, a veces me siento frustrado que luego de todo lo que ocurrió en el curso de tantos años, que esta semilla todavía crezca. Pero es una cizaña, es una planta mala. Y hemos descubierto que no importa lo que los judíos hagan o no hagan, el antisemitismo va a estar con nosotros. Y cómo lo combatimos y cómo lo confrontamos, pienso que no está muy claro. Todos tenemos idea de lo que podemos hacer para disminuir su impacto, pero yo desearía que hubiese alguna panacea, algún tipo de medicina que pudiésemos administrar en una cierta dosis que podría curar este problema. Pero temo que nadie lo ha descubierto. No sé, Jürgen, si tú personalmente conociste al profesor de esta universidad que fue sorprendente. Él murió muy joven y él era una de las grandes autoridades en antisemitismo. Era un historiador distinguido, escribió muchos libros al respecto. Y yo siempre recuerdo el título de esos libros. Uno era el odio más prolongado y otro era acerca de una obsesión. Y creo que esa es una forma más apropiada de describir el antisemitismo, como estos libros. Sí, es verdad. Si nosotros tristemente vemos a nuestra historia cristiana, este definitivamente es el caso. Era una corriente subyacente por siglos en el cristianismo. Y es una corriente que todavía sobrevive. Y no sé qué es lo que piensas, pero por tantos siglos el antisemitismo en Europa
debo decir, tristemente, como cristiano, era la distinción de los cristianos, ya que lo instigaban desde el púlpito. Bueno, primero que nada, debemos confrontar esa historia con claridad. Ese es el primer paso, y reconocer que el antisemitismo ha transcurrido a lo largo de la historia del cristianismo, pero lo debemos poner sobre la mesa y hablar francamente. Pero realmente ha sido un gran desarrollo y positivo. Ha tomado un giro, se ha desarrollado hoy positivamente. Y es algo muy importante. Con respecto a lo que vemos hoy, es extraordinario que hoy vemos el antisemitismo existe aún entre los cristianos, pero también entre algunos que se autopromueven como progresistas o liberales y ofrecen una interpretación más liberal de las cosas. Y los encontramos por todos lados. Tristemente debo decir que nadie está libre de esto. Es interesante que tú hablas del lugar de la antipatía hacia el judaísmo, incluso dentro del cristianismo. Puedo compartir con los oyentes cosas personales y quizás algo muy teórico que ustedes pueden leer en un gran número de libros. Años atrás, yo estaba sirviendo como un estudioso para unos residentes allí en Europa Central y del Este. Estábamos viajando en Polonia, estaban haciendo un estudio y de una forma muy inesperada una oportunidad surgió para enseñarles. Por supuesto que no la podría haber imaginado mejor. Hice una parada inesperada en la ciudad de Sandomia. Lo recuerdo como si fuera ayer. Creo que sucedió hace 15 años atrás. Cuando paramos allí en Sandomia, solo para descansar, y yo les dije, quizá podemos visitar la catedral aquí en Sandomia, que es muy conocida. Es famosa en parte porque hay una serie de pinturas en la catedral. Una de ellas se supone que representa el asesinato de niños cristianos por judíos. Y fui hacia la entrada de la catedral y cuando entré vi a una monja allí con personas de diferentes países que estaban interesados en ver la catedral, así que era imposible no visitarla. Y ellos dijeron, bueno, este es el momento justo para visitarlo. Debemos explicar algo, pero me temo que no hablo bien el inglés. Y ella dijo, bueno, voy a traducir correctamente. Y ella explicó lo que tenía que ser explicado acerca de la construcción, el año en que se construyó y algo acerca de estas pinturas. Y algo que sucedió, que fue muy contencioso en cuanto a esta pintura. Ella explicó que esta es una pintura en donde se asesinan niños judíos y riegan la sangre hecha por judíos. Ella lo presentó como si fuera un hecho. Y, por supuesto, estos jóvenes que estaban en sus 20s estaban asombrados. Y uno de ellos dijeron, no puedes haberlo traducido claramente. Y quisiera preguntarle a este hombre, ¿esto es lo que ella dijo? Pero, por favor, pregúntale a la monja si ella realmente cree esto. Y ella dijo, no puedo decir que todos los judíos hicieron esto, pero cada religión tiene sus sectas. Y bueno, había una secta en los judíos religiosos que sacrificaban a estos niños cristianos. Y por supuesto, el autor era un gran pintor italiano y él no lo hubiera podido hacer de otra forma. Al final del tour, bueno, le agradecimos a la monja, pero al final de la charla todos estos jóvenes estaban choqueados y ellos decían, esta mujer es una tonta. Si incluso Juan Pablo II dijo que el antisemitismo es un pecado contra Dios, ¿cómo lo explicas? Y yo les dije, miren, si ustedes le preguntan a esta monja, ¿usted
¿es antisemita? Ella respondería, no, no soy. Pero ella simplemente explicó la pintura de cómo lo entendió. No creo que su intención fue decirles una mentira deliberada, pero esto es la forma en la que ella fue educada. Y yo pensé para mí mismo, yo no pude haber orquestado semejante ejemplo más apropiado. Y creo que nadie de los que estuvo allí pudo haber olvidado este episodio porque fue un ejemplo tan dramático de antisemitismo. Pero de nuevo, esto era antisemitismo en un círculo determinado. Podríamos discutirlo en la derecha, en la izquierda, entre los nacionalistas, entre aquellos que no creen en un Estado. No debemos mirar mucho más allá de lo que ocurre hoy. Por ejemplo, esta guerra terrible de Rusia contra Ucrania, todas las teorías conspirativas que han surgido. Por ejemplo, desafortunadamente la pandemia del corona está entre nosotros, pero hubo tantas teorías que circularon acerca de por qué los judíos debían ser culpados, como si fueran una muerte negra. Y creo que lamentablemente el avance de la tecnología ha favorecido que se puedan esparcir estas calumnias contra los judíos, porque cualquiera que está con una computadora alrededor del mundo, puede levantar o su computadora o su teléfono y acceder a estas calumnias. Mira, tú mencionaste algunos de estos incidentes alrededor del COVID-19 y la guerra de Ucrania. Quizás haya personas que han escuchado acerca de estas teorías conspirativas y han acusado a los judíos de estas fatalidades. Por supuesto, creo que esto está muy claro. Sabes, obviamente en cada generación va a haber personas que tienen agendas secretas, pero ellos no podían hacer circular sus agendas si no tuviesen personas que estarían dispuestas a creerlas como un terreno fértil. Yo no puedo adivinar cuántos están listos para creer este tipo de cosas. Tienen sus ideas sobre los judíos y cuando este tipo de teorías empiezan a circular, por supuesto, es casi como música para sus oídos. Incluso pueden ver hasta los protocolos de los ancianos de Sion. Es una fabricación notoria y ha sido revelada generaciones atrás. Y ese libro que ellos escribieron todavía sigue circulando y es traducido a muchos idiomas. Así que, de nuevo, ¿por qué este es el caso? Me gustaría decir que solo esto se debe a que hemos sido deficientes en educar a la población joven y, de hecho, hemos tenido fallas, pero parece que incluso en países en donde tienen currícula en las escuelas y correctamente se dirige acerca de estos temas, hasta te puedo dar el mejor ejemplo. Siempre hemos creído que una vez que la historia de la destrucción del pueblo judío en Europa podría ser traída a una audiencia mayor en escuelas, y si ellos pudiesen aprender sobre lo terrible que fue ese crimen, de alguna manera esto podría inculcar en ellos la idea que el antisemitismo está equivocado e incluso es un pecado. Es un peligro, pero eso incluso no ocurre. En estas generaciones jóvenes que que han estudiado acerca de la Shoah y se les ha enseñado, pareciera que no termina siendo suficiente, porque esperaríamos que debería ser suficiente en estos países como Norteamérica o países de Europa. Nosotros creemos que la educación debería ser suficiente, pero todavía, aún así, hay un vasto número de personas que no lo creen, no lo entienden así. ¿Por qué? No sé. Espero poder tener la respuesta, pero no la tengo. Espero que a lo largo de todos estos seminarios podamos descubrir las raíces del antisemitismo. Lawrence, incluso el consejo alemán de asuntos sobre Israel, esperamos que sea efectivo. ¿Y cómo crees tú
¿Y cuáles crees tú que son los países alrededor del mundo que todavía tienen un problema con el antisemitismo? ¿Y cuáles son aquellos en los que ya no se encuentra ni rastro del antisemitismo? Bueno, esto podríamos verlo según el ejemplo de un vaso medio lleno o medio vacío. Por ejemplo, hay muchos países en donde hay intentos de combatir el antisemitismo y han tenido más éxito o menos éxito. No podría identificar a cada uno, pero en realidad se puede observar una paradoja. Hay casos en los que los judíos pueden caminar por las calles con relativa seguridad, es decir, no temen por su seguridad física, pero por el otro lado, algo diferente. Algunos gobiernos son apoyadores del Estado judío, pero por otro lado, en algunos casos tienen estos discursos ambiguos acerca de la complejidad del Holocausto. Por supuesto, creemos que la sociedad civil hoy está en mejor estado, pero los judíos todavía enfrentan dificultades. Ellos todavía hoy son reconocidos como que son judíos. Se los puede reconocer ya sea porque usan una vestimenta diferente, porque usan una kipá o están vistiendo una cadena con la estrella de David. No puedo decir que la situación general es positiva, pero miren, incluso en América, las personas que viven allí, podríamos ingresar en una discusión aún más larga, pero podemos ver allí tantos ejemplos en los últimos años de violencia, incluso violencia letal contra los judíos. Por ejemplo, el ataque y destrucción de sinagogas en Pensilvania, Texas, California. Así que la situación no es ideal en ningún país. Y también tienes, por ejemplo, en los países occidentales de Europa, cuando se relaciona con estas prácticas judías como el Brit Milá, circuncisión, o el sacrificio de algunos sacrificios de animales que debería estar quizás fuera de la ley. Pero esto es algo tan difícil de imaginar tantos años luego de la Shoah. Creemos que muchos han sido tolerantes a estas prácticas. Creo que mencionaste al principio, estas nuevas formas de antisemitismo vienen bajo la sombra de lo tanto llamado liberalismo. ¿Cómo pueden atacar al pueblo judío estas corrientes? Y creo que esto se trata de un antisemitismo social y está relacionado a estas conspiraciones antiguas. Debo decir que todavía hoy aún se cree en algunas comunidades cristianas. Estos realmente son noticias que nos impactan. Ha existido a lo largo de los siglos en contra de los judíos, pero hoy tenemos una nueva forma de antisemitismo. Como algunos les llaman, es como un anti-israelismo. Lo podemos ver incluso en algunos estratos de gobierno, ya que han sido apuntados de una forma inusual y han sido objeto de mucha crítica. ¿Qué tienes para decir acerca de esto? Es importante que lo hayas mencionado, porque esta es una de las mayores amenazas. Con respecto, esto se ha convertido en un fenómeno muy grande. Es asombroso que todavía exista. Quisiera referirme en relación al antisemitismo condescendiente y el antisionismo. No es nada nuevo, por supuesto, pero es muy pernicioso. De una forma, especialmente es muy perturbador que lo ves en algunos países que dicen, por un lado, oh sí, nunca olvidaremos lo terrible que le han hecho a los judíos en el Holocausto. Pero luego, salvajemente atacan a Israel.
Yo lo he encontrado esto muy preocupante, porque es como decir, por un lado, a ver, amamos a los judíos muertos, pero los que están vivos hoy, ay, nos tenemos que encargar de ellos. Esto es algo que tiene que ser expuesto constantemente, ya que la misma idea de que como judíos no somos etiquetados como en otras naciones, incluso dentro de nuestra soberanía, para mí es tan patentemente antisemita esa postura. Debería ser claro para todos, pero no lo es. Yo soy un historiador y me encanta ver los ejemplos en la historia. Hay un discurso muy famoso de este personaje ruso en donde él dice, es extraño que se le niegue a los judíos lo que cada nación tiene. Esto no es una contribución negligente a la sociedad. El momento en el que él hizo esas reflexiones, él dice, hay tantos países árabes y ustedes le niegan a este país. Ustedes le niegan a los judíos que tengan un país, un estado propio. Recuerdo también en Jerusalén, 10 años atrás, fui invitado para sentarme en como panelista. No recuerdo el objetivo. Creo que era sobre política y Medio Oriente. Pero la persona que habló antes de mí, si no me equivoco, era uno representante de los países europeos. No recuerdo bien quién era. Él mencionó algo en su apertura de su discurso y criticó duramente a Israel. Él dijo, quiero aclarar, yo reconozco la creación del Estado de Israel. Y mi sangre me hervía. Y antes de que diga nada, yo creo que la persona era de Bélgica. Por favor, quiero aclararle a toda nuestra audiencia que yo reconozco a Bélgica el derecho de existir. No quiero partir de este webinario sin reconocer esto. Fue tan desgraciado ese comentario. Pero eso es lo que enfrentamos hoy. Lo enfrentamos incluso en círculos educados. Y hubo tiempos, años atrás, en donde las personas sentían que no se podían mencionar estas cosas en una compañía amable. Había momentos en donde se compartía una cena agradable y no se podía mencionar algo relacionado a esto. Así que cuando llega el momento de atacar a Israel, es temporada libre. Puedes decir todo lo que se te ocurra. Esto es tan triste, absurdo, y hay que levantarse y decir, esto es absurdo. Ninguna persona inteligente debería de mencionar una cosa así. Y por favor, no nos equivoquemos. No estamos viviendo hoy en el mundo que vendrá. Si sumamos toda la población de Israel, no somos sadik, no somos santos. Somos como cualquier otra. Estamos felices de escuchar críticas razonables para mejorar, sin duda. Pero cuando alguien se levanta y me dice a mí, antes de que continuemos, reconozco el derecho de ustedes de que existan. Yo tengo ganas de decir, no tengo ganas de tener este debate. ¿Cómo que alguien me tiene que mencionar y reconocer mi derecho de existir? Yo reconozco, yo existo hoy por una autoridad mucho mayor que tú. A ver, esto es algo tremendo. Sí, desafortunadamente tengo que decir que lo que acabas de mencionar, que hay que apoyar el derecho de Israel de su existencia. Yo, incluso desde Alemania, desde donde vengo, he tenido que enfrentar este tipo de cosas. Yo en una oportunidad he tenido que desafiar a los políticos y decirles, ¿cómo te atreves a mencionar una cosa así? Si el pueblo judío existía incluso antes de 1948. Así que esto
Realmente podemos aún escuchar esto. Y se dice esto y nunca se atreverían a referirse en estas palabras hacia otro país. Realmente es impactante cómo cada año, cuando se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas, se puede adivinar la votación general entre 15 y 20 resoluciones siempre en contra de Israel. Y cuando por el otro lado vemos algunos de los otros países, mayores tiranías en contra de derechos humanos, y quizás hasta no se vea ninguna sola resolución en contra de esos países. Así que hay tanta crítica. Si esta es una política acerca de antisemitismo, sin duda. Por un lado, esto es muy preocupante, pero por el otro, cuando veo estas votaciones tan distorsionadas, tú puedes ver quiénes son tus amigos. Podemos hablar un montón de la persona por sus amigos. Y podemos hablar de una persona acerca de quiénes son tus adversarios. Y cuando menciono adversarios, no digo que estoy buscando enemigos, ya que tenemos que conversar con todas las naciones del mundo. Pero cuando se tornan sospechosos y se enfrentan en una mesa así, tenemos que entender y analizar qué tipo de sociedades representan. Por supuesto, entendemos que estos países pueden representar poderíos económicos, pero cuando analizamos la circunstancia que vive Israel, sabemos y entendemos qué tenemos que tomar más o menos serio. Incluso hay países con los que tenemos relaciones muy cercanas y a los cuales les tenemos mucho respeto. A veces actúan de forma desconcertante, pero temo que esa es la naturaleza de las relaciones internacionales. No todos los países van a comportarse de la forma que uno espera. Y entendemos que hay cosas que ocurren detrás de escenas y que no son inmediatamente evidentes. Nos gustaría que todos se comportaran con una moralidad absoluta. Y nos gustaría escuchar que actúan de acuerdo a ciertos códigos de ética, pero no es eso siempre lo que recibimos. Si analizamos el desarrollo de los acuerdos de Abraham en Medio Oriente, recuerdo cuando era estudiante años atrás y manejé con el auto a través de Siria y a través de esos países vecinos de Israel. Algunos de ellos eran súper hostiles contra Israel. Y yo estaba impactado cuando llegué a una librería allí en Turquía o en Siria y ver estos libros de Hitler, por ejemplo, como Mein Kampf, Mi lucha. Y incluso en esa época eran bestsellers, los más vendidos. Dime, Lawrence, ¿tú ves algún cambio de actitud en estos países árabes como Bahrein, Dubái o alguno de estos otros países que se están relacionando ahora? ¿Puede ser que esa historia antisemita comience a disminuir? ¿Puedes ver alguna tendencia positiva? Mira, es difícil decirlo, Jürgen, porque no me gusta hablar acerca de cosas con las que no estoy personalmente familiarizado, pero sin duda hay un cambio. El hecho de que tenemos ahora tanto tránsito entre Israel y los Emiratos Árabes o Marruecos es un desarrollo muy positivo. Pero de nuevo, tú estás hablando acerca de países en donde la cultura política es muy distinta. No son democracias. Así que sabes perfectamente lo que una mujer regular puede pensar en las calles. A ver, estos no son ese tipo de países. Sin embargo, el hecho de que estos países se han abierto hacia Israel, creo que es un cambio de juego. Debo decir, incluso tengo contactos personales en estos países y tengo llamadas telefónicas o a través de Zoom
Y realmente es emocionante la forma en que se está desarrollando el nuevo panorama. Quizás uno de mis últimos adquisiciones ha sido allí en Dubái y realmente me asombra la cantidad de vuelos que se están dando entre Ben Gurión, el aeropuerto, y ellos. Esto nos promueve una esperanza. No es como prender y apagar una luz, que no se puede obtener la normalización en las relaciones de la noche a la mañana, pero creemos que todo esto se está desarrollando de una forma muy positiva. Por ejemplo, cuando mencionabas acerca de esta literatura antisemita, yo te puedo mencionar una copia de Mein Kampf, del libro de Hitler, al idioma árabe. Y creo que este tipo de material está disponible por todos lados. Quizá lo que nos preocupa más, desde mi punto de vista, o incluso para las personas que estudian este tema del antisemitismo, es lo que se ve en los medios, en las redes sociales. Creo que te referiste a eso como lo que está subliminalmente en las redes. Ayer estuvimos discutiendo acerca de lo que se encuentra en Wikipedia. Las personas encuentran allí información sobre cualquier tema. Pero mira, yo no sé hasta dónde se extiende la información en Wikipedia en idioma árabe o idioma farsi, por ejemplo. Creo que es objetable. Por supuesto que hay personas que están detrás de esto haciéndolo, pero esto es una tarea que está progresando. Tenemos razones para ser optimistas, pero acerca de lo que Israel está ahora relacionando con estos países. 20 años atrás podría haber sido inimaginable, pero creo que es un panorama prometedor. Si tenemos expectativas realistas, sabemos que las cosas en la sociedad no van a cambiar de la noche a la mañana. Hablamos acerca de dos áreas del antisemitismo. Una es lo que ves en la sociedad, y lo veo aquí, y veo un posteo aquí de una señora que se llama Irene. Bueno, años atrás, en mi ciudad, había protestas continuas afuera de McDonald's. Perdón, ¿de dónde? Afuera de McDonald's en el Reino Unido. Y esta señora se le ha dicho que las personas estaban protestando porque Israel estaba enviando carne humana para fabricar esas hamburguesas. Wow, yo no sé si esto es posible en el siglo XX. No sé si lo han experimentado en otros ámbitos que estén contaminando hamburguesas. Yo creo que esto debe ser una minoría en nuestras sociedades, pero habla de un fenómeno muy problemático que tiene poder aún. Y entendemos también el antisemitismo que ocurre dentro de las Naciones Unidas. Pero a ver, hablemos sobre otra forma de antisemitismo en nuestros medios. Una de las razones por las que vine a Israel para estudiar y para luego unirme a la Embajada Cristiana Internacional, recuerdo que era el inicio de la Intifada, el comienzo de todos estos bombardeos, y yo vi lo que un periódico alemán estaba reportando. Yo estaba viviendo en Israel en esa época y había una pila de crítica antisemita en eso. ¿Puedes hacer un resumen del antisemitismo en los medios? Bueno, este es un tema candente. Por supuesto que hay determinados periodistas o determinados medios que tienen una agenda muy clara, por supuesto, y propagan información acerca de Israel que es patentemente falsa. El problema no es tanto con ellos, sino con aquellos que distribuyen este mensaje de una forma más subliminal.
A ver, entiendo esta mujer que estaba compartiendo acerca de esa protesta enfrente de McDonald's y acerca de esta posible carne humana. Esto es tan absurdo. No puedo creer que personas cuerdas puedan creer semejante cosa. Hay algunas cosas tan amargas, tan tristes. Algunos mensajes son introducidos de una forma mucho más sutil y lo podemos ver incluso en los titulares de las noticias, ya que algunas declaraciones de los medios son muy sutiles. Por ejemplo, cosas como que el ejército israelí actuó con exceso de fuerza. Y la pregunta es, ¿realmente conocen el contexto de tal incidente? Hay tantos ejemplos. Yo no creo que tengamos el tiempo hoy para abordar tantos temas e identificar cada uno de estos. Pero es un fenómeno que existe. Es algo muy preocupante. Existen algunas organizaciones que están haciendo un buen trabajo e identificando este tipo de casos. Pero estas son operaciones, por ejemplo, que están contrarreloj. Hay operaciones en todos los países, operaciones militares. Recuerdo a este gran profesor muy educado y trabajando en muchos campos. Él ha identificado este tipo de casos y ha respondido elocuentemente y de manera muy eficaz y realmente contrarrestando a ese tipo de críticas falsas. Esto es algo que hay que hacer todo el tiempo. Y yo entiendo, quiero agradecer a un amigo, Shmuel Katz, ex participante de la Embajada Cristiana también. Fue un gran amigo y un mentor para mí. Yo hasta no podría vivir hoy en Israel si no fuera por él, pero él siempre citaba a Jabotinsky y decía, nunca se puede permitir a una calumnia que siga transcurriendo, ya que siempre se debe responder de manera firme. Hay que contestarla, contrarrestar. Y esto es especialmente verdad cuando hay que actuar cuando hay tantos bloggers, tantas personas hablando libremente o enviando un mensaje a través del teléfono celular. Pero cuando se refiere a los medios respetuosos que declaran y emiten este tipo de cosas, hay que contrarrestar y contestar de manera firme. En un momento quisiera permitir un momento de preguntas y respuestas, porque muchos deben tener preguntas para el Dr. Lawrence. Por favor, escríbanlas en el chat. Pero actualmente vemos muchos cristianos activistas alrededor del mundo. Y si tú vives en Israel, hablando acerca de las comunidades mundiales judías, ¿cuáles crees que son las acciones que podrían hacer las comunidades cristianas para llevar adelante? ¿Cuáles son las acciones para apoyar a Israel y desafiar el antisemitismo? Creo que has dado la respuesta en tu pregunta, y eso es desafiar el antisemitismo donde sea que lo vean. Ustedes viven en diferentes partes del mundo y cuando ven ejemplos, ya sea en los medios o en el discurso político, esto no se puede simplemente mirar y encogerse de hombros, ya que esta es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Y hay razones distorsionadas por las que odian a los judíos o al Estado judío. Entonces, deben responder en todas las formas que puedan. Quizás no puedan responder de una forma concreta en todas las situaciones porque son diferentes, pero ciertamente cuando se relaciona a las mentiras de los políticos, deben ser observados. Y cuando dicen cosas acerca de Israel que son falsas,
cuando dirigen hostilidad hacia Israel, a ellos se les debería decir, esto es inaceptable. Y de la misma forma, cuando ocurren declaraciones en los medios, hay organizaciones que se comprometen para defender. Esto todo son acciones efectivas, ya que llama la atención. Y creo que cualquiera en esta reunión, en esta llamada, es una persona de fe y pueden orar, por supuesto, son bienvenidas sus oraciones. Todos creemos en Dios, bendito sea Él, y Él está escuchando también nuestras oraciones. Amén. Y otra cosa más que quisiera agregar a esto, mientras hablabas me acordaba de este miembro del Parlamento holandés. Él estaba comprometido en hacer un lobby político. Cuando fue elegido en el Parlamento allí en Holanda, él dijo, si él recibía una carta de un ciudadano con quejas, esta caja, él decía, representa a la voz de 5,000 personas detrás. Y quizás solo de ellos se animaría a escribir la carta. Así que esto es algo que no debemos sobreestimar. Si ustedes escuchan a sus políticos hacer declaraciones, emitir una ley o una declaración en contra de Israel que es errónea, ustedes pueden tomárselo serio y escribir una carta. 2 o 3 de su comunidad pueden escribir esa carta, ya que estos políticos pueden ser reelegidos y van a prestar atención. Por supuesto, creo que estás en lo correcto. Hay algo en lo que debería ser precavido, ya que compromete a mis propios hermanos. No es en todos los casos que cuando alguien critica a Israel, inmediatamente tenemos que saltar y decir, este es antijudío y tiene una agenda secreta. No. Uno tiene que mirar a esto en un grado de ecuanimidad. A ver, hay casos que resultan muy claros y evidentes, pero cuando el caso no resulta tan claro, hay que pensar cuidadosamente si mi reacción va a ser contraproductiva o productiva. Así que hay que ser honestos y actuar con una precaución muy razonable. Ahora, cuando suceden estos casos que son tan claros y tan asombrosos, ahí sí, este es el caso y deben intervenir. Ahora, cuando vamos a las preguntas, esta primera pregunta que surge es muy fácil de responder. Ella es Pinina Owen y pregunta, ¿dónde podemos comprar tu libro? Lo siento, pero ese libro solo apareció en el idioma polaco y estoy trabajando en una edición en inglés que espero, si Dios nos ayuda, saldrá a la luz el próximo año, cuando se marque el 80 aniversario de la revuelta en el gueto de Varsovia. Es un proceso muy lento cuando tratamos de traducir un libro. Tiene como 550 páginas, así que estamos tratando de acortarlo a un tamaño más manejable, así que las personas pueden leerlo. O quizás puedes hacer una serie de libros, como 3 o 4 partes de ese libro. Bueno. Tengo más empatía con mis lectores que tú, Jürgen. Bueno, si esto sale a la luz, seguramente te vamos a invitar nuevamente y a invitar a conversar sobre el levantamiento del gueto allí de Varsovia. Repitiendo una vez más lo que hemos dicho, es importante el día en el que vivimos y hay que discernir el antisemitismo en nuestros países para levantar nuestra voz y puede ser a un nivel político también. Recuerdo, estaba días atrás en una oficina en Alemania y había esta marcha organizada, marcha de oración. Ellos ni mencionaron en los medios, pero era una reunión cristiana en Stuttgart para demostrar solidaridad hacia Israel. Había un puñado de personas que se reunieron para manifestar apoyo. Y creo que se puede organizar esto en sus ciudades.
Tal como lo mencionaste al inicio, hay personas muy educadas acerca del Holocausto, pero incluso en ocasiones tienden a ser antisemitas. Se lo ve en generaciones jóvenes. Creemos que la educación es importante y también enseñarles acerca de lo que ocurre en Medio Oriente. Por supuesto, Jürgen, creo que estás en lo cierto. El mensaje que quiero transmitir lo he hecho de manera clara. La educación es algo muy importante, pero tenemos que mirar también cuidadosamente acerca de lo que estamos enseñando y cuál es la forma más efectiva para transmitir ciertos mensajes. Solo para decir, oh, todo es agresión en contra de nosotros y los números acerca de la Shoah, de los desaparecidos. Desafortunadamente, ese no es solamente el caso. Alguno puede creer profundamente en la importancia de la educación de los números, pero todo esto lleva mucha paciencia y también mucha determinación y en la selectividad acerca de lo que vamos a enseñar. Y por supuesto, nunca subestimar que la educación que recibe la gente en el Internet, porque las personas pasan mucho más tiempo delante de una pantalla que lo que pasan en las clases. Así que es muy importante que haya mucha información disponible en el Internet que sea creíble. Por ejemplo, nuestra organización está haciendo un gran trabajo en esa área e identificando cuáles son los aspectos para enseñar y identificar los desafíos más importantes. Y esto es algo que quiero decirle a los oyentes. En primer lugar, mi gratitud por escuchar todo lo que he compartido, pero también para no perder esperanza. A veces la situación puede parecer muy desesperante. ¿Qué podemos hacer? Hay tantas personas que son hostiles, pero nunca pierdan la esperanza. Vamos a triunfar al final y esto se trata de fe. Yo creo en una fiesta de Seder de Pascua leímos el Agadá, una parte muy importante. Tú, Jürgen, estás familiarizado. Y allí dice que en cada generación, cuando alguien se levanta para destruirnos, siempre el Eterno nos bendice y nos acompaña y nos libera. Yo creo que a través de lo largo de la historia judía, desde los primeros tiempos hasta el día presente, incluso en el momento más oscuro, ese ha sido el caso. Hemos tenido muchos desafíos para nuestra fe, pero el punto aquí es nunca perder la esperanza. Por supuesto, estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Si hay algo seguro en nuestra fe, es el pueblo judío. Y todo el tiempo le digo a nuestros oyentes, aunque las naciones se levanten en contra de Israel, tenemos este gran amigo judío. Yo creo, él decía, es más probable que Irán y todos estos enemigos sean borrados del mapa que nosotros. Así que hay una bendición especial de protección sobre Israel. Yo creo que todo esto retrata un gran desafío para la humanidad. Hay que levantarse por la verdad y cada generación será juzgada. Y sé que esto ha tomado lugar en mi país, en Alemania. Ha sido una condena para nuestro país el no habernos parado y apoyar y haber defendido el pueblo judío. Y ahora el desafío está que tenemos que levantarnos por la verdad, levantarnos por el pueblo judío. Y este es el llamado de la Embajada Cristiana Internacional. Animar y alentar a los cristianos alrededor del mundo para apoyar al pueblo judío, ya que esto también va a ser por amor a nosotros mismos. Creo que esta es una responsabilidad para los cristianos. A través de la historia de Esther, como lo leemos, Mardoqueo se lo decía a esta sobrina: si tú permaneces callada, Dios va a levantar a alguien más para estar y pararse a favor del pueblo judío. Y de alguna forma,
pararse hoy por estos valores importantes. No solo se trata de defender al pueblo judío porque Dios va a juzgar a los que lo ataquen, sino también se refiere a abrazar esta promesa que Dios le dio a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y yo quisiera tomar de la lección de este día que este es un llamado a la iglesia. Hemos fallado a este llamado tantos siglos. Quizás que hoy podamos ser los mejores apoyadores para ustedes. No sé si hay otros comentarios que puedan hacer, pero quiero agradecerte profundamente por tu mensaje hoy y puedas compartir alguna reflexión final. Oh, Jürgen, muchas gracias por invitarme y ha sido un gran privilegio hablar con ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que los siguen y que están trabajando detrás de ustedes. Quiero agradecerles por todo el trabajo que realizan. Muchas gracias de nuestra parte y a todos los oyentes que se nos han unido. Veo muchos comentarios allí en el chat y todos se refieren a que esta ha sido una reflexión maravillosa. Y la lección de hoy ha sido grabada. Pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube y también usar esto en sus propias iglesias para difundirlo. Este ha sido nuestro webinario semanal. Muchas gracias otra vez al Dr. Lawrence Weinbaum, director del Consejo de Relaciones Exteriores de Israel. Ha sido un privilegio tenerte. Muchas gracias. Shalom a todos. Muchas gracias por unirse hoy a nosotros. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Asegúrese de suscribirse a nuestras redes para mayor contenido.